דרך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו, מושיט את שרביטו, לכל העם פושט ידו. אין לו מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים, עודנו כלי חמדתו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. Bendiciones, mis amados hermanos. Desde acá, desde la República de Colombia, los estamos saludando. Estamos en este momento transmitiendo en vivo para todas las naciones. Y bendecimos a toda la gente linda que en este momento nos está viendo. La gente de Argentina, de Sudamérica, la gente de Centroamérica, de México, de Estados Unidos, de Europa. Le damos la bienvenida al programa, los bendecimos. Muchas gracias a todos ustedes porque día a día siempre están apoyándonos, siempre están escuchando las transmisiones. Y bendecimos también a toda la gente linda y maravillosa que respalda nuestro trabajo. Hay personas muy lindas que mandan el diezmo, que mandan la ofrenda, que mandan maser, que mandan terumá, que mandan primicias. Así que los bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua. Estamos en el mes de Kislev, un mes muy importante, y nos estamos preparando para la gran fiesta de Hanukkah, una fiesta muy importante, porque se recuerda el milagro de la multiplicación del aceite, y es un mes donde se venció el espíritu de apostasía, el espíritu griego, el espíritu que hizo abominación, que contaminó, que sacrificó dentro del lugar santísimo sacrificios a Zeus y animales inmundos. También hicieron orgías, contaminaron el Hatamitash, y por ende fue un mes de mucha lucha contra la apostasía, ya que los macabeos se levantaron a pelear. La palabra macabeo viene de Mika Moja Belina Adonai, quien como tú, Señor, entre los dioses. Macabit quiere decir martillo. La sangre o los kohanim, los macabeos, tenían un espíritu fuerte, tenían un espíritu de guerra, tenían un espíritu poderoso. De ahí viene la palabra martillo. Y precisamente ellos fueron los que reconstruyeron y retornaron el culto verdadero, porque el espíritu griego quiso quitar la Torá, quiso quitar la luz de la Torá, quiso quitar la cultura, quiso quitar las tradiciones, las costumbres, lo que se llama la Kol Torá, la cultura revelada del cielo. Entonces fue una gran victoria porque el espíritu griego, sirio griego, fue echado fuera, y vino este acontecimiento tan importante que hasta el día de hoy se recuerda como un gran milagro. Y eso es lo que significa Hanukkah. Y descansaron en el mes de Kislev. O sea que este es un mes de batalla, este es un mes para destruir, para hacer altar, para reconstruir, para reformar. Eso es un mes para echar fuera la mentira, el error,
para echar fuera la falsedad, ya que el espíritu griego, las demás naciones han tratado de destruir la cultura revelada del cielo. Entonces, es un mes que lo he dedicado para desenmascarar mentiras que lamentablemente nos han metido, la tradición nos ha vendido, y por ende nosotros hemos sido repetitivos, continuistas con todas estas tradiciones, y lamentablemente pues muchas de ellas son falsas, que tienen un trasfondo pagano. Estoy en este mes promocionando mi libro Porque soy mesiánico, y aquí en este libro que escribí yo doy datos históricos de cómo nos cambiaron todo, cómo los gentiles, cuando llegaron a la Cajala, la congregación, muertos los apóstoles, cambiaron todas las cosas. Y aparece, después de esa metamorfosis, se formó un culto con una religión nueva llamada la Iglesia Romana. ¿Por qué se le llama Iglesia Romana? Porque ya las costumbres no son basadas directamente en la Torá ni en los apóstoles, sino en las costumbres y en los cultos que tenía la Roma imperial. Entonces la iglesia se contaminó, la iglesia se corrompió. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar a hablar de algunas cosas muy interesantes que te pueden ayudar, que te pueden servir para que tú tengas más luz, para que tengas una visión, un radio más amplio y puedas entender lo que son las raíces hebreas y la importancia de poder regresar al culto de los apóstoles, a los verdaderos nazaraitas, a un judaísmo en Yeshua, a un judaísmo mesiánico, a un culto verdadero. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar miko yamin venatan lanu et toratot Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos diste la Torá de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, que eres la Torá. Bendito eres tú, Señor, por Yeshua HaMashiach, por el Mashiach que vino a explicarnos, a dejarnos la enseñanza de la Torá, y por tu Ruach HaKodesh, que nos lleva a toda verdad y a todo conocimiento. Padre, que mientras esté hablando tu Ruach HaKodesh sea liberando, sanando a todos los que están enfermos de cualquier enfermedad, que seas tú restaurando y bendiciendo los hogares, las vidas, que seas tú trayendo paz, trayendo seguridad, que tus ángeles ministradores se muevan detrás de cada palabra, detrás de cada explicación, en el nombre de Yeshua, amén. Bueno, mis amados, aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes recalquen, y vamos a hablar de Isayahu 11:1. Hoy vamos a hablar de algunos hombres, con el debido respeto, que a través de la historia cambiaron las cosas. No vamos a hablar mal de su memoria, no vamos a hablar mal de ellos, respetamos su memoria porque aún estando en la ignorancia, ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron según lo que entendían. Pero el problema es que en el siglo II ya no eran judíos los que dirigían la iglesia. Entonces, por ende, aparecen algunos llamados padres de la iglesia, ya no eran apóstoles, y fueron los que empezaron a cambiar el culto. Y esto fue lo que llevó pues a que apareciera el fenómeno de la Iglesia Católica. Pero vamos a tomar de base el libro de Isayahu capítulo 11 verso 1. Dice, note, y saldrá una vara del tronco de Isaí.
Hace poco estaba escuchando a un predicador protestante con mucho respeto y decía que nosotros no estábamos injertados en Israel, sino en Jesucristo. Pues me pareció esto como un poquito como un error, como falta de estudio, porque el Mashiach está conectado directamente con el tronco. Directamente, para que sea el verdadero Mesías, tiene que estar directamente conectado con el tronco de Isaí, que en este caso tiene que ser la casa de David. Y dice: un vástago, Neser, un vástago, retoñará de sus raíces. Ese vástago, que es como un Neser, como un tronco pequeño, en ese tronco reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. 7 cosas debe tener ese Mashiach, ese cogollo, ese vástago, ese Neser. Tiene las mejores aceitunas donde el Padre nos injertó. Entonces esa es la revelación del rabino Saulo de Tarso, que todas las naciones, todos, al recibir a Yeshua, directamente quedamos injertados en un vástago, en un Neser, que está conectado directamente con el Elohim de Israel, con los Sabot, con los patriarcas y con todas las promesas. Entonces discrepo, con todo respeto, lo que ese pastor, de pronto en su falta de estudio y de profundidad, quería decir. Aquí claramente nos damos cuenta que en el momento en que una persona acepta al Mesías, queda totalmente injertado en estas 7 aceitunas que tienen la mejor calidad. Esas 7 aceitunas están precisamente en ese vástago. Es como cuando uno mira una mata de mango, un manzano, y uno mira que ciertos gajos o ramas tienen más frutos que otros. Pues el Padre nos injertó en el vástago, en el Neser, en las ramas, en una rama que salió, que tiene muchos frutos. Y en este caso, como es una mata de aceite, en este caso de donde se saca el aceite, pues entonces en este caso es Mashiach. Mashiach o Mashiach quiere decir el ungido del Padre, el que tiene el mejor aceite. Entonces cuando nosotros vemos, no podemos aceptar de ninguna manera que nuestra fe sea injertada, que nuestra fe sea desgajada, que nuestra alma sea injertada, sea desgajada del olivo natural, de lo verdadero, y sea injertado en un olivo silvestre. Y eso fue lo que pasó. A través de la historia, la iglesia se fue separando de Israel, se fue separando del hebreo, se fue separando del Shabbat, de las fiestas, y cuando nos dimos cuenta, nos secamos porque nos fuimos por una ruta totalmente equivocada. Nos fuimos a hacer un culto totalmente diferente, y es el fenómeno que aparece a nivel global, que es la Iglesia Católica Universal Romana. Bueno, con esa cita, yo quiero con mucho respeto hablar de Justino Mártir, que Justino el filósofo, ya no eran judíos. Justino, en el año 150, de origen gentil y no judío, como los apóstoles, empezó a considerar que la verdadera iglesia era el verdadero pueblo de Israel. Bueno, sí, es correcto.
pero él lo decía de una manera diferente, porque él decía, empezó a predicar la separación de la iglesia de sus raíces y del pueblo de Israel. En pocas palabras, el verdadero pueblo de Israel es la iglesia, los judíos no. Entonces Justino, que en paz descanse, cuando empezó a predicar esto, cuando en realidad todas las actividades se hacían en el templo, porque siempre fue un lugar que no se separó de las raíces judías y hebreas, porque ellos consideraban que eran parte del pueblo y eran el vástago que sale de la casa de Isaí, que es el Mesías judío. Entonces, cuando nosotros separamos a un gajo de su estado natural, lo secamos. La iglesia se fue secando, la iglesia se fue separando en el siglo II, se fue separando, se fue secando y se convirtió pues en una iglesia totalmente pagana, amiga del imperio. Y el que tuvo la culpa fueron pues hombres que empezaron a enseñar cosas que Pablo nunca había enseñado, porque Pablo lo primero que dijo fue que los gentiles que estaban lejos ahora pueden acercarse a la ciudadanía de Israel a través de la sangre derramada de Yeshua, y que a través de Yeshua se tumbaba la pared de separación. Pero aquí vinieron estos señores y predicaron todo lo contrario, a separar a la iglesia de Israel. Entonces quiero que ustedes entiendan y comprendan que nosotros estamos destinados para estar injertados en esa vara del tronco de Isaí, en ese vástago que tiene los mejores frutos, porque sin él nada podemos hacer. Justino, este señor, saca la cultura y a los judíos de la fe genuina del templo, asimilando al templo como una liturgia de la iglesia romana. Este hombre, una de las cosas importantes que hace es rechazar la Pascua bíblica, el Pesach, y hace un cambio. Ojo, de ahí es donde viene la Eucaristía. Luego de eso inserta la Santa Cena que es la que hace el pueblo protestante, que es un modelo que no está en los textos originales de la palabra, porque la Santa Cena nunca se efectuó fue el Pesach. Ni tampoco se indica que debemos estar alineados a las fechas del calendario gregoriano juliano. Entonces, Justino pues empieza a llevar a la iglesia por un rumbo diferente, y ahí viene el acabose pues, el cumulus limbus, el intríngulis. La iglesia pierde la brújula y cada día se van dando cosas que hacen que la iglesia caiga en un oscurantismo y en una apostasía que dura varios siglos. Rechaza la Pascua, rechaza la ley, rechaza la Torá, la Pascua, y también rechaza el Brit Milá, la circuncisión. Entonces rechaza también las fiestas que están establecidas por la Torá. Entonces, y eso que fue el primer apologista cristiano, se le llama el apologista al que escribe en defensa de algo. Y Justino escribe varias apologías y defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. Entonces, con mucho respeto, respetando pues la memoria de este hombre, pues este hombre cometió errores. Nos llevó a algo totalmente diferente. Este hombre filósofo y mártir, ahí está mi respeto, porque estando en la ignorancia pues fue mártir. Dijo que la circuncisión, póngale cuidado, era un rito de forma parte del pueblo maldito que son los judíos. Entonces lamentablemente era antisemita. Aquí vemos claramente que los primeros padres de la iglesia nos metieron un ADN que se llama el antisemitismo.
Por eso la Iglesia católica y protestante lleva en sus genes el rechazo a Israel y a las raíces hebreas. Y eso es lo que se llama el deicidio. El rechazo a lo que es Israel y a las raíces hebreas. Se llama en la historia, pues, de la iglesia, es una palabra etimológica latina que quiere decir deicidio, rechazo a todo lo que son las raíces hebreas. Y uno ve ese rechazo. Hay muchos líderes que les gustan las raíces hebreas, pero de lejos, porque sienten vergüenza o creen que al identificarse van a perder beneficios. Exoneró a los romanos, como quería acercarse y ganar aceptación en el imperio. Exoneró a los romanos de toda culpa en la muerte del Mesías y proclama que los que tuvieron la culpa en la muerte del Mesías fueron los judíos, pero no los romanos. Y esto es lo que la iglesia hasta el día de hoy lleva en sus genes: meterle la culpa a los judíos de la muerte del Mesías. Entonces parece que la cápsula le funcionó bien. Tenemos por acá a otro hombre llamado Eleuterio. Todo esto lo estoy hablando en estos días porque está bien, vamos a celebrar Hanukkah, pero la gente realmente no sabe qué es Hanukkah. La gente piensa que Hanukkah simplemente es encender luces. Pero recuerden que la luz tiene que ver con la verdad. Hay que sacar la verdad a la luz, hay que restaurar las cosas. Entonces, Eleuterio, otro personaje que vamos a hablar de él, fue el 13º Papa de la Iglesia Católica del 175 al 189. Este Papa, cuyo nombre en griego significa hombre libre, y parece indicar que fue un esclavo liberado, llegó a Roma, acompañado del Papa Aniceto, y durante el pontificado de este fue diácono de la Iglesia de Roma y actuó como secretario papal en el encuentro de Aniceto y tuvo con Policarpo en Esmirna. Fíjense que ya no es ni Pedro, ni Pablo, ni Johanán, ya son líderes gentiles que están tomando la doctrina, están tomando el culto, están tomando decisiones, están dejando la Torá del lado y ya no están los apóstoles. Entonces comienza el fenómeno, pues, de la apostasía y de la teología del reemplazo. Eleuterio es el famoso Master Chef, le digo yo, Master Chef de la iglesia, que le dio luz verde a todas las comidas inmundas en medio de la iglesia mal interpretando e interpolarizando el texto donde dice Yeshua: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Y se sintió con la autoridad de darle luz verde a la iglesia a todo tipo de comida sucia. Metió el puerco, metió las langostas, metió todo y quitó la comida kosher. Cuando el mismo Pablo dice que cuando hay una mesa sucia, que hay una mesa sucia donde están los demonios, y hay una mesa limpia que es la mesa del Señor, de Adonai. Entonces, estos señores, que en paz descansen, a lo mejor lo hicieron con una buena intención, empezaron a cambiar todo. Entonces la iglesia cambia su dieta, y hasta el día de hoy, pues, vemos nosotros cómo el cristianismo, pues, lleva la misma dieta que metió Eleuterio. Se come de todo y se dice que todo ya fue santificado. Bueno, mis respetos para la gente que piensa de esa manera, pero como dice Josué, yo en mi casa serviremos al Señor, ¿no? A la Torá. Tenemos a Ireneo de León, conocido como San Ireneo, en griego. Fue obispo de la ciudad de León desde 189
considerado como el importante adversario del gnosticismo del siglo II, y su obra principal es contra las herejías. Fue el hijo espiritual de Polícrates de Éfeso, y este lo manda al sur de Francia a un lugar que se llama Lyon, y le dice a Eleuterio que él va a seguir con el modelo de los apóstoles y de Polícrates, pero Eleuterio le dice que abandone el diseño asiático, la observancia de los judíos, porque en Occidente, en Roma, esa dieta ya pasó de moda. Mire lo que le está diciendo: no sigas con el modelo de los judíos, porque en Roma esa dieta, esas costumbres ya pasaron de moda. Y esta es la razón por la cual se le llama el Master Chef de la iglesia, porque quitó las dietas de Yahweh, mandó en su palabra y metió toda la basura gastronómica que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Ustedes saben que en la iglesia secular se come de todo, ¿no? Es permitido comer de todo. Y cuando nosotros miramos en la Torá, vemos exactamente qué es lo que podemos comer. Entonces, nunca el rabino Saulo de Tarso mandó a comer cosas inmundas. Eso sería muy bueno explicarlo, hacer un estudio. Nunca nos mandó a comer cerdo, puerco. El Mesías nunca vino quebrantando la Torá. El Mesías vino enseñándonos la Torá, a guardarla y a ponerla en práctica como realmente debe de ser. Bueno, Máster Ireneo por miedo desiste, y después con el tiempo nos arma los 4 evangelios que tenemos hoy. Ireneo nos arma los 4 evangelios que tenemos hoy y define el canon del Nuevo Testamento. Según él, por 4 rayos que cayeron sobre los pergaminos, y estos rayos seleccionaron los 4 evangelios que tenemos en la actualidad. Entonces, tenemos que decir con mucho dolor que este señor fue el que seleccionó los 4 evangelios. Entre tantos manuscritos que habían, él fue el que seleccionó los 4 evangelios, Mateos y Marcos, que los ebionitas judíos mesiánicos respetaban porque estaban más acotejados a la Torá y hablaban de un Mesías judío que observaba la Torá. Lucas y Juan, que marcó a la iglesia de Occidente, estos observaban que eran gentiles más alejados de sus raíces hebreas. Entonces llegó una época en que prácticamente es la era de la intríngulis, donde nadie sabía qué hacer. La iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén, no estaban los apóstoles, había una persecución imperial fuerte, había que restituir la relación con Roma para salvaguardar la vida, y empezaron pues a asimilarse al imperio romano para buscar comodidades. Entonces, como no estaban los apóstoles, todo el mundo empezó a opinar diferente, todo el mundo decía una cosa diferente, y la iglesia perdió la brújula. Entonces los judíos, con un Mesías que los decepcionó, ¿no? La época del intríngulis, ¿por qué? Porque el judaísmo hasta el día de hoy está esperando un Mesías y no ha venido. Y los judíos nazarenos, nosotros, con un Mesías que vino pero todavía no ha regresado. Entonces se formó una tensión fuerte. Llevamos 2000 años y tanto para el judaísmo el Mesías no ha llegado, y para nosotros el que vino todavía no ha regresado. Entonces, al suceder esto, se creó un tiempo donde todo el mundo piensa diferente. Los judíos piensan diferente, los cristianos piensan diferente, y a la hora de la verdad, pues,
todos estamos esperando al Mesías y todavía pues no ha llegado, ¿no? Y debido a eso pues se formaron diversidad de criterios, diversidad de opiniones. Y en Hechos de los Apóstoles 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la grey, la cual compró con su propia sangre. Pero mire la advertencia que hace el rabino Saulo de Tarso: sé que después de mi partida vendrán falsos, vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo empezaron a surgir herejías. Y ya en los días pues del rabino Saulo, en el tiempo de los apóstoles, ya habían por lo menos como 120 sectas. Entonces eran tiempos bastante difíciles porque estaban los gnósticos, estaban los ebionitas, estaban diversas sectas y era un tiempo bastante difícil. Pero por lo menos estaban los apóstoles. Pero ya cuando los apóstoles no están, ya todo el mundo empieza a opinar diferente y la iglesia entra en un desorden de verdades con mentiras. Y el mismo Saulo lo dijo: dentro de ustedes se van a levantar mentirosos y lobos rapaces, no de afuera, sino de adentro. Tenemos a Ignacio de Antioquía, jefe de la comunidad mesiánica de Antioquía. Fue uno de los que se descentralizó de la comunidad de Jerusalén, más o menos como en el año 80, 90. Abandonó el Shabbat, se alejaron de la Torah y se alejaron de las fiestas. Entonces Ignacio de Antioquía empezó pues a abandonar el Shabbat, abandonar la Torah y se alejaron de la fiesta. Entonces obviamente empezaron a abrazar otras costumbres. Entonces con él comienza, con Ignacio de Antioquía, el brote de separación de la iglesia de su estado y matriz original, que es el judaísmo de la Torah y el Mesías judío, y del templo y del gobierno de los apóstoles, por miedo a ser perseguido por el imperio romano. Bueno, entonces hago aclaración también en mi libro que muchos de ellos, a pesar de sus errores, fueron hombres valientes, ¿no? Eso hay que resaltarlo, que dieron su vida por el Señor. Pero la presión de Roma y las comodidades del imperio llevaron a la iglesia a perder sus raíces judías. Hasta que vino el gran Constantino y corrompió la iglesia haciendo legítimo el culto solar, legitimizando pues el domingo y quitando el Shabbat, desvirtuando el Shabbat 100%. Como ya tenía el poder político, y religioso, pues deslegitimizó totalmente el Shabbat y le dieron culto directamente al sol. Y la iglesia empezó a reunirse los domingos. Pero detrás de todo esto, pues ya sabemos que hay un sincretismo. El culto al sol viene de la palabra cretus o dominus, dominus cretus, Christus, que es el sol, el ungido, el sol brillante, el sol invictus, el cretus invictus, el dominus, el sol, que era adorado el domingo por Roma. Y Constantino lo legitimizó y llevó a la iglesia que abandonara el Shabbat y se uniera a las costumbres pues de Roma. El Papa Gregorio
empieza a tomar poder la iglesia romana, ya la iglesia se ha corrompido, pues nos diseña un calendario totalmente diferente, ¿no? Nos diseña el calendario juliano-gregoriano. Eso fue aproximadamente en el año 1578. Y nos crea un calendario totalmente diferente. Nos crea un calendario totalmente diferente. Y nos mete pues todo el paganismo de Roma, la adoración a los dioses en cada mes. Orígenes y Clemente. Ahora voy a hablar del calendario gregoriano, pero sin mencionar que Orígenes y Clemente, padres de la iglesia en el tercer siglo, llamaron a Yeshua como el verdadero sol. Entonces no tuvieron ningún problema en aceptar el domingo. Aquí podemos apreciar con tristeza cómo el Shabbat desaparece y se le da prioridad al sol. Bueno, y cuando uno habla de esto, pues muchos líderes saben que esto es verdad, pero no quieren asumir el riesgo, no quieren tomar la decisión de volver a las raíces. Y cuando nosotros leemos el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, Daniel profetiza que va a venir una teología de reemplazo que va a quitar todo, las fiestas, el nombre, la Torá. En el libro de Daniel nosotros vemos cómo él profetiza que las fiestas van a ser cambiadas por un modelo, por un diseño político, religioso, por una apostasía que va a venir y va a cambiar los tiempos, o sea, las fiestas, el nombre, y va a perseguir a los santos. Si ustedes leen en Daniel 7:25, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Nosotros sabemos perfectamente todas las persecuciones que ha tenido el pueblo del Eterno, y sabemos perfectamente todas las persecuciones que hizo la iglesia romana, las cruzadas. Tenemos la Inquisición, tenemos referencia histórica como la iglesia universal con las cruzadas, con la Inquisición mató miles y miles y miles y miles de judíos y también protestantes, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Daniel nos habla precisamente de un sistema religioso y político que viene a cambiar todo. Las fiestas de Yahweh, los tiempos, el nombre, y persigue a los santos. Y esto se parece mucho a lo que sucedió en Hanukkah. Nosotros vemos cómo Antíoco Epifanes se levanta contra el Altísimo, trata de quitar la cultura, mata a los príncipes, mata a los sacerdotes, persigue a los santos, persigue el Shabbat. Esa es una de las primeras abominaciones desoladoras que habló Daniel. Destruir totalmente la cultura revelada. Después de la destrucción del templo, pues nosotros vemos también cómo la Iglesia Católica tiene su manera de operar muy parecida a lo que hicieron los griegos, los sirio-griegos. Ellos metieron la idolatría, metieron el culto a los muertos, pusieron a María como intercesora, endiosaron a Yeshua, crearon una religión donde se quitó todo lo que son las fiestas de Yahweh. Pues estamos hablando precisamente de que esto es un espíritu que quiere destruir la cultura revelada. Entonces vemos claramente que siempre han existido sistemas corruptos,
tenemos a Babilonia, tenemos a Persia, tenemos a Grecia. Vamos a celebrar Hanukkah porque le ganamos a los griegos, pero Roma todavía está gobernando. Roma tiene que soltar a los hijos de Israel que están metidos dentro de ella. Hay muchos hijos de Israel que tienen que venir porque están adorando ídolos, están adorando dioses falsos, están celebrando fiestas paganas. Y es un pueblo que está en el lugar equivocado y tiene que regresar a la Torá. Entonces, el gran descalabro de la iglesia es cuando ella se une con el imperio. Y el imperio romano, al absorberla, la prostituye y la aleja de sus raíces hebreas. ¿Por qué se le llama ramera? Porque prácticamente el imperio la absorbió. Como Roma era la potencia del mundo, la absorbió, la prostituyó y la hizo su esposa, y por eso se llama la gran ramera que viene cabalgando en una bestia roja. Y esa bestia roja pues obviamente es el dragón. El primer animal, que es el león, es Babilonia. El segundo, que es el oso, es Persia, que también trató de destruir al pueblo judío. Babilonia destruyó el templo. Persia quiso destruir a los judíos. ¿Se acuerdan de en la fiesta del Purim, en Susa? Amán nos quiso destruir. Grecia, con Antíoco Epifanes, que venía de Alejandro Magno, quiso destruir al pueblo judío, de asimilarlo, de globalizarlo, y destruyó, hizo la abominación desoladora, hizo orgías dentro del templo. Prácticamente quería destruir todo y que el pueblo judío se helenizara, se asimilara. Bueno, el imperio griego fue destruido, echado fuera, pero lamentablemente Roma todavía domina con el espíritu griego espiritualmente. En el mundo espiritual todavía tiene dominio, influencia. Tenemos que desromanizarnos, tenemos que deshelenizarnos. La gente nos dice, ustedes son judaizantes. Bueno, yo prefiero ser judaizante y no helenizante. Yo prefiero ser judío y no romano, porque Roma es Edom, Roma es Roma es el macho cabrío, es la cabra peluda, juntamente con Grecia, y es la cuarta bestia que despedaza, es la que destruye el templo. La que destruye el templo y destruye Jerusalén y lo transforma en ciudad capitolina es el Imperio Romano. Hasta el día de hoy tenemos un recuerdo que es el Kotel, donde se hacen oraciones porque ahí estaba el templo. Entonces siempre hemos visto que todas las culturas terminan persiguiendo al pueblo de Israel, persiguiendo la Torá, y detrás de todo eso está Hasatán. Así que vamos a un descanso un momento, Sebastián, y ya regresamos para pulir esta disertación y que ustedes puedan tener un final de este estudio con un buen entendimiento. Ya regresamos. Shalom, les habla el rabino mesiánico, el Roe de la Guerra Espiritual, Raúl Vargas. Estoy haciendo una promoción de las escrituras de Yahweh. Tú puedes adquirir 4 escrituras de Yahweh por $400, 3 por $300, o si quieres una, te la estamos dando en $120. Puedes comunicarte con nosotros y te la enviamos directamente a tu casa. Esta promoción es para fuera de Colombia, así que puedes llamarnos a nuestro WhatsApp
Anótalo. 1-213-283-5316. El otro es 1956-328-2074. Ustedes ya saben perfectamente que estas escrituras vienen corregidas con los nombres originales, los nombres de los apóstoles, el nombre de Yeshua, el Shabbat, las fiestas y el nombre del santo y bendito Boreolán, el nombre del creador del universo, Yahweh. Llámanos para que puedas adquirir esta promoción. Lo puedes pagar por PayPal, lo puedes pagar por Zelle. Así que la entrega en Estados Unidos solamente demora 6 días. Fuera de Estados Unidos la entrega demora 12 días. Esperamos tu pedido. No se te olvide, 4 escrituras de Yahweh por $400, 3 por $300 y 1 por $120. Shalom. Bueno, cuando nosotros vemos esto, es triste. La verdad que es triste porque cuando alguien está celebrando Hanukkah, muchos dicen, ¿qué es esa fiesta? Cuando estamos celebrando Pesach, los que menos saben de la fiesta del Eterno, lo digo con mucho respeto, son los mismos cristianos. Los mismos que protestaron por salir de Roma son los que todavía están metidos dentro de ella, lo que hemos conocido como protestantes. Y cuando nosotros miramos, el Papa Gregorio nos creó un calendario, ¿no? Día, lunes, día de la luna, martes, el día del dios Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y Dominus, el Dominus Cretus Nostrus, el día del sol. Y para nada, pues, hay ningún día que esté metido para glorificar al Eterno. Son días paganos. Obviamente eso ya se metió. Como la levadura se metió y creció. El Imperio Romano y el Imperio Griego, aunque físicamente no están gobernando el mundo, espiritualmente sí tienen el mundo leudado con su filosofía, con sus costumbres. Todavía la Iglesia y Occidente no ha salido de Roma, de su influencia. Y entonces nos crean un calendario totalmente pagano. Y las fiestas del Eterno no se celebran para nada. Y eso le conviene a la oscuridad. Al príncipe de la oscuridad le conviene que el mundo esté así. Enero en la mitología romana era Janus, el dios de las puertas, del principio y del fin, que pasó del latín Januarius a Janeiro, finalmente enero. Precisamente hay una ciudad que es bastante pagana, que se llama Río de Janeiro, porque es uno de los lugares donde se celebran festivales y fiestas paganas en Sudamérica. Febrero procede del latín febra, que es el nombre de las festividades de purificación celebradas en la antigua Roma hasta el año 400 antes del Mesías, que fue situado como el segundo mes del calendario romano. Tenemos marzo, su nombre fue concedido en honor al dios Marte, del latín Martius. Ahí está, marzo. Tenemos abril, se presume que el nombre se deriva de la palabra latina aperire, que significa abrir, porque es la temporada del año en que la naturaleza florece. Los anglos lo conocían como Easter, Pascua. Tenemos mayo, en honor a la diosa Maya. Tenemos por acá junio, quien es en honor a Juno, la diosa Juno. Tenemos a julio, en honor a Julio César. Tenemos agosto,
en honor a Augustus, el emperador. Tenemos a September, también es una, quiere decir 7. Este mes de septiembre se terminan las divinidades mitológicas que originaron los nombres de los meses anteriores, por lo tanto no tiene un ídolo mitológico definido. En el calendario romano fue el 7º mes hasta el año 153. Octubre significa 8 en el calendario gregoriano. Noviembre significa 9. Tuvo 29 días hasta que el emperador Augusto le agregó uno más. Tenemos a December, que es en honor a Saturno. Entonces, nunca, en ningún momento, vemos que algún mes del calendario gregoriano se ha dedicado al Kadosh Baruj Hu. Son dedicados prácticamente a puras deidades paganas. Entonces, hermanos, lamentablemente vemos cómo la iglesia todavía está metida dentro de esas fiestas paganas. Este mes es un mes donde el paganismo brota a flor de piel, porque se le da culto a Tatmos, que en una manera sincretizada es el niño Dios, y es el culto a Tatmos. En Ezequiel 8:9 me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Mire ahí lo que está. Dice: yo entré a lo largo del muro, vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles, de animales repugnantes y de todos los malolientos ídolos de Israel. 70 israelitas acababan de pie frente a los ídolos, rindiéndole culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en su mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea, el Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. El pueblo había caído en el paganismo, el templo se había corrompido. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a las puertas que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tatmos, nacimiento y muerte del dios solar, hijo de Nimrod. Entonces, hermanos, aquí termino, no los quiero cansar, pero lamentablemente tenemos que hacer una reforma, tenemos que restaurar el tabernáculo caído de la casa de David. Y Hanukkah nos recuerda la valentía de los macabeos. Tenemos que levantar y reformar y traer a los hijos de Israel a la verdad. Sería muy importante que compraran el libro ¿Por qué soy mesiánico? ¿Por qué soy mesiánico? Porque no quiero celebrar fiestas paganas, quiero celebrar el Shabbat, quiero pronunciar el verdadero nombre, de Yahweh, quiero celebrar las fiestas, quiero comer limpio, quiero observar la Torah, y por ende también quiero, que es lo primordial, seguir a un Mesías que es 100% judío y que no está occidentalizado. Lamentablemente, la figura del Mesías fue totalmente occidentalizada. La figura del Mesías fue cambiada. Lamentablemente, por eso el judío no quiere venir a lo que nosotros creemos, porque lamentablemente Roma cambió todo, cambió el diseño y sacó un culto diferente y persiguió y mató judíos. Y también persiguió a aquellos y ha perseguido a aquellos que han querido enseñar la verdad a través de los tiempos. Usted que es un verdadero adorador,
lo invito a que celebre las fiestas, que no tenga vergüenza de regresar a las raíces. A lo mejor va a quedar solo, a lo mejor se va a sentir solo, pero no está solo. Con nosotros hay millones que estamos en este trabajo. Yo los bendigo en esta noche, bendigo sus vidas y le doy gracias al Eterno por haber conocido la Torá. Y como dice la oración, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol yamin, venatan lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torá y nos diste la Torá de la verdad. Yo quiero que ustedes también encuentren la verdad, así que los bendigo con la paz del Eterno, que el Kadosh Baruj Hu, el Boré Olam, Yahweh, los bendiga, los conserve, les dé larga vida, que la Ruach HaKodesh los lleve a toda verdad y a todo conocimiento. Voy a hacer una oración y voy a darle gracias al Eterno por todos los que nos apoyan, los que nos mandan diezmos, ofrendas, a todos aquellos que están pendientes de nosotros, que no nos falte nada, que en esta pandemia todas nuestras necesidades sean cubiertas. Bendigo a todas esas personas, bendigo a todos los que nos están viendo a través del YouTube, a través del Facebook, a todos nuestros discípulos en Argentina, en Nueva York, en Estados Unidos, en todas las naciones. Les mandamos muchas bendiciones. Padre, en el nombre de Yeshua, te doy gracias por todos los hermanos que están conociendo estas verdades. Te pido que amen la Torá, que abracen el Shabbat, las fiestas, que pronuncien tu verdadero nombre. Te bendigo, Abba Kadosh, por cada persona que está escuchando, que está viendo. Bendigo a todos los que están en las naciones, a todos los que oyen, ven, úngelos, tócalos, quebrántalos, sánalos. Bendice sus vidas, dales larga vida. Que todo decreto malo sea transformado en bendición. Te pido, Abba Kadosh, que tu Ruach HaKodesh se derrame. Que tu Ruach HaKodesh inunde las naciones. Que tu Ruach HaKodesh toque los hogares. Que muchos que están enfermos sean sanados. Que muchos que tienen temor, que están deprimidos, que están tristes, sean tocados por tu Ruach HaKodesh. Ato a Satán, amarro los poderes de las tinieblas, amarro la oscuridad, amarro la muerte prematura, el miedo, el pánico, amarro el Yeser Hará, la mala inclinación. Doy orden de salida a todo demonio de brujería, de hechicería. Doy orden a todo espíritu inmundo que salga de las casas, de los hogares, que no regrese. Y establezco en cada casa milagros, prodigios, señales. Que la Ruach HaKodesh levante, que la Ruach HaKodesh haga señales, prodigios, restaure al que está enfermo. Todo el que está enfermo, todo el que está padeciendo, todo el que tiene necesidad, súplele. Abba Kadosh, levántate, y que sean dispersos todos aquellos que odian la Torá y tu presencia. Abba Kadosh, bendigo cada casa, cada hogar. Que tus ángeles ministradores entren y traigan regalos, bendición, restauración, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, Leitraot, que el Eterno los bendiga poderosamente. Si nos quiere mandar una ofrenda, usted se puede comunicar con nosotros a través del Selet, del PayPal, a través de las cuentas del ministerio. Usted puede hacer su depósito, su donación, o a través del Western Union. Se comunica con nosotros, nosotros le vamos a indicar cómo hacerlo. Acá en Colombia también. Un abrazo grande, que duerman, que descansen, que Yahweh los bendiga poderosamente en Yeshua Kadosh. Amén. צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה.
שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו, מושיט את שרביטו, לכל העם פושט ידו. אין לו מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים, עודנו כלי חמדתו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דו